Frecuencia U 940 AM presenta Investigación para el Desarrollo, una producción de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Medellín. Investigación para el Desarrollo, resolución de problemas sociales desde la Academia para el Progreso Intersectorial. Dirige Luz Doris Bolívar Yepes. Buenas tardes, amables oyentes. Estamos hoy en la quinta entrega de la serie Investigación para el Desarrollo, una serie de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Medellín que tiene como pretensión hacer procesos de divulgación de la investigación e innovación que se adelanta en nuestra universidad. En el día de hoy vamos a hablar sobre los cerros tutelares de Medellín y en particular sobre el Cerro de las Tres Cruces. Nos acompañan, como siempre, unos invitados. Vamos a empezar por las damas. Tenemos y de la más chiquita a la mayor, no mentira, eso no, que ojalá que no lo sepan, menos mal que no las están viendo. Estamos hablando de Laura Cristina Moreno. Ella es estudiante de Ingeniería Ambiental y es, digamos, la coordinadora del Grupo Redeco, que es una red de estudiantes que vienen trabajando en temas ambientales para la ciudad. Ya más adelante Laura Cristina les va a contar un poco de qué se trata. Bienvenida, Laura. Gracias. Tenemos también a la profesora Dora Luz Delgado. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Medellín. Es líder del Grupo de Investigación en Sostenibilidad y miembro del Grupo de Investigación y Mediciones Ambientales GEMA. Dora, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Tenemos también a Carlos Ignacio Uribe. Él es el gerente del Jardín Circunvalar de Medellín, de la empresa de Desarrollo Urbano de Medellín. Bienvenido, Carlos Ignacio. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos también a Gonzalo Montoya. Él es miembro de la Mesa Ambiental de la Comuna 16 de Belén. Gonzalo, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Y tenemos a Germán Ríos. Él es abogado y ha sido asesor en materia jurídica en lo que tiene que ver con los procesos que venimos adelantando en el Cerro de las Tres Cruces. Ya más adelante vamos a hablar también de una propuesta de norma que tenemos para la regulación y gestión del Cerro de las Tres Cruces. Germán, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Como en semanas anteriores, nos acompaña también la profesora María Andrea Arias, quien es la coordinadora del Centro de Investigaciones en Ingeniería. Buenas tardes. Muy bien. Para nuestros oyentes, contarles un poco lo que vamos a hablar hoy sobre los cerros tutelares. Para que ustedes tengan una idea, existen en este momento 7 cerros tutelares en la ciudad de Medellín, declarados así en el acuerdo que aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. Estamos hablando entonces cuando hablamos de cerros tutelares, estamos hablando de esos accidentes geográficos, colinas que se encuentran ubicadas en nuestra ciudad y que se han convertido en referentes por su importancia ecológica y paisajística en algunos casos. De pronto en algunos también no tan valorada, pero que se ha emprendido pues todo un proceso de manejo y gestión para la conservación y uso por parte de la ciudadanía de estos cerros. En este caso pues hay unos que yo creo que para todos ustedes oyentes son bastante conocidos. Está el Cerro Nutibara, está el Cerro Volador, que están ubicados en la parte central del Valle de Aburrá. Tenemos también el Picacho, que está en la vertiente occidental, al igual tenemos también el Cerro Pan de Azúcar, Santo Domingo, la Somadera y el Salvador en la vertiente oriental. Esos son los cerros que actualmente están declarados como tal, como cerros tutelares, y como ecosistemas que pretenden la protección de los recursos paisajísticos y ecológicos que se encuentran allí. Pues invito a todos los asistentes para que nos cuenten un poco qué son los cerros tutelares, qué importancia tienen, cuál es el estado actual de estos cerros.
Pues yo quisiera empezarles a contar un poco que el Cerro de las Tres Cruces no contaba con un plan de manejo ambiental hasta el 2009, pero gracias al convenio adelantado con la Secretaría del Medio Ambiente y la Universidad de Medellín se formula dicho plan y se busca en él conocer un diagnóstico ambiental, una delimitación del cerro, una identificación de las actividades y usos en relación a conflictos y potencialidades, al mismo tiempo poder lograr hacer una zonificación del dónde ubicar cada uno de los potenciales que tiene el cerro y finalmente poder hacer una formulación de proyectos. Entonces esto lo realizamos en el 2009 y es bien importante saber que no había ninguna información acerca de este cerro y que a partir de este plan pudimos evidenciar los componentes que acabo de enunciar. Hay una problemática en común, según entiendo, que pueden estar viviendo la mayor parte de los cerros, parte de ellos los que he mencionado en este momento, que tiene que ver con qué tan conservados están, qué tanto estamos protegiendo allí, qué importancia tienen para la ciudad el declarar estas áreas como zonas de protección, de interés colectivo, que además pues han venido sometidas también a procesos como el deterioro de recursos naturales que se encontraban o se encuentran allí presentes, como la presión por procesos de expansión urbana. ¿Qué importancia tiene para la ciudad el contar con esta figura que la denominamos cerros tutelares? Yo creo que hay un tema que es muy importante y vos lo acabas de decir. O sea, los cerros tutelares, al igual que otros sitios ambientales que tenemos hoy en nuestras laderas, son esa dispensa de ecología, de medio ambiente, de reforestación que la ciudad tiene que tener. Hay un elemento que es muy importante y es que las ciudades por sí, por su misma dinámica, vienen creciendo. Y Medellín, en su geomorfología tiene una connotación complicada en términos de disponibilidad del suelo. Y estos cerros se vuelven en ese gran potencial de espacio público y de zonas verdes que debemos de dar y entregar a la ciudad. Digamos que eso es una de las apuestas que tiene esta administración en cabeza del alcalde pues, Aníbal Gaviria, lo que es el Cinturón Verde Metropolitano como estrategia de planificación e intervención del territorio, donde nos juntamos los municipios que componen el área metropolitana a planificar cómo debe ser nuestro borde, y lo que es nuestra estrategia en la ciudad de Medellín, que es Jardín Circunvalar, donde los cerros tutelares, y en particular lo hablaba ahorita Dora, el Cerro Las Tres Cruces es un elemento sustancial e importante dentro del plan. Bien, hablemos en particular entonces del Cerro de las Tres Cruces. Como mencionaba Dora, en el año 2009 se elaboró el plan de gestión y manejo del cerro, y de allí pues la etapa preliminar fue elaborar un diagnóstico. Digamos que este es el cerro que hasta el momento no hace parte o no se ha declarado aún como cerro tutelar por el acuerdo del POT, pero en particular, ¿qué necesidades o qué dificultades se han encontrado en el cerro? Digamos, ¿qué presiones o cuál podría ser el diagnóstico de la situación actual del cerro? Yo pienso que lo primero que ha venido saliendo pues como a la luz pública en relación al plan es, por un lado, haber reconocido que hay un área fundamental del cerro que son 107 hectáreas para realizar pues como la formulación de su plan. De otro lado, también saber la correspondencia tanto en el orden del urbano como lo rural que tiene este cerro, porque justo, digamos, es una interfase entre lo rural y lo urbano, muy mediada por el corregimiento de Altavista. Un porcentaje muy alto corresponde al corregimiento de Altavista. Y otro asunto tiene que ver con la propiedad del cerro, que yo creo que es el tema, digamos, grande que tenemos para resolver, que incluso hace parte de la propuesta que más adelante les vamos a proponer, donde realmente nos damos cuenta que aproximadamente el 80-90% de la propiedad de este cerro es de dueños particulares. Encontramos aproximadamente de 10 a 12 familias dueñas del cerro, y desde allí entonces habría que entrar con un proceso de negociación específicamente por las entidades a las que les corresponde ese tipo como de planteamiento.
Contémosle a los oyentes para que ellos se ubiquen geográficamente dónde está ubicado el cerro, porque ahí hay digamos una zona de expansión urbana bien interesante. Digamos que el cerro es, como decía ahorita Carlos, el borde de la ciudad y por lo tanto ha estado sometido a presiones. Tengo entendido pues que los urbanizadores han tenido interés en poder utilizar este suelo para procesos de construcción. Digamos que tiene las presiones que a uno le gustaría tener, que son las presiones formales, ¿cierto? Porque hay otros cerros, especialmente todos los del norte y el sur, y el norte, tanto oriente como occidente, tienen una presión informal, que es mucho más complicado de controlar. El cerro Las Tres Cruces tiene una presión, digámoslo formal, está en toda la parte alta de la Loma Los Bernal, permite la conexión entre Belén Rincón y la Loma Los Bernal. Tiene dos planes parciales, que es el plan parcial de Belén Rincón y el plan parcial de la Loma Los Bernal propiamente, y digamos que tiene una ventaja, y es que ha sido también como esa dispensa o esa obligación que han tenido que entregar los constructores a la ciudad para que se puedan pagar las obligaciones urbanísticas en suelo. Pero ahorita tocabas un tema muy importante, Dora, y es el tema de la propiedad. Y tiene una cuestión muy, muy importante, porque es un cerro, yo diría que prácticamente privado, pero de uso 100% público. Entonces uno entra como una disyuntiva muy compleja, y yo lo hablo como Estado, y es, nosotros tenemos que brindar herramientas, y creo que tú ahorita vas a hablar del tema cuando empecemos a mirar cuáles son los instrumentos de gestión, y esa potencialidad o esa oportunidad que yo siempre digo, y es que la administración viene formulando un proyecto como Cinturón Verde Metropolitano, Jardín Circunvalar de Medellín, pero también se concatena con lo que va a ser la revisión y el ajuste del plan de ordenamiento territorial, porque nuestro plan de ordenamiento territorial es un plan algo restrictivo, pero con pocos instrumentos de gestión, y entonces el Cerro de las Tres Cruces está metida en ese dilema, y es, ¿cuál es la oportunidad que tiene un dueño de un lote en las Tres Cruces? Pagar el impuesto predial, no tiene otra. Y digamos que hoy eso es como su oportunidad, pero es un cerro que tiene todas las potencialidades, y me imagino que ustedes ahorita, cuando empecemos a hablar del plan de gestión, lo hablemos, y es su apropiación pública. O sea, nosotros tenemos datos, y me imagino que ustedes también, que al Cerro Las Tres Cruces llegan en un fin de semana más de 2.000 personas. Eso es una cosa importantísima, porque es una apropiación en un sector de la ciudad donde el espacio público no hay, que es la Loma Los Bernal, Belén Rincón, o digamos que no hay, no, sí lo hay, pero no tiene la capacidad o no tiene la posibilidad de atender toda esa gran demanda que se viene generando en Belén Rincón y la Loma Los Bernal. Eso es un elemento importante, Carlos, ya que está aquí Gonzalo, que es habitante de la Comuna 16 de Belén. ¿Cómo es la situación en este momento de espacio público en esta comuna? Doctor, muchas gracias. Yo quería decir lo siguiente: más importante que el solo Cerro Pelón o Morro de las Tres Cruces, es importante considerar toda esta cadena montañosa del suroccidente de Medellín, donde está el Alto Barcino, que está a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Está el Cerro El Encanto, está también Alto Los Lichos, 2.135, el Cerro del Encanto a 2.400, el Alto de los Lichos 2.135 y Morro Pelón 1.920. Entonces ahí tenemos una problemática muy, muy grande, porque muchos problemas que tenemos aquí en el valle, a 1.520 metros de altura, son ocasionados arriba. Usted, doctora, mencionaba ahora un aspecto que es muy importante, y es 90% de propiedad privada. Entonces fíjese que allí los privados, ¿qué nos hacen? Los privados hacen parcelaciones, hacen cultivos, tienen potreros, hay deforestación, hay invasión de cuencas, y entonces uno dice, bueno, ¿y qué papel juega el plan de ordenamiento territorial? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está Corantioquia? ¿Dónde está área metropolitana? ¿Dónde está planeación municipal? Entonces son 9 familias que dicen ser propietarios de estos cerros y nos están afectando grandemente la ciudad. En diciembre del año ya no pasado, sino antepasado, hubo un problema grave con la Picacha y con todas estas quebradas, y la causa del problema es en la deforestación y en el manejo que estamos dando a los cerros.
Fíjense que ya llevamos casi 4 años desde este estudio que hizo la Universidad de Medellín, en los que varios integrantes de la mesa ambiental participamos, pero entonces uno lo reclama a la administración municipal. ¿Dónde está la coherencia de estos estudios? Entonces nos quedamos estudiando y volvemos a estudiar y no le ponemos el cascabel al gato. Esa es la inquietud que nosotros tenemos como desde el punto de vista de mesa ambiental y lo que analizamos en nuestras reuniones. Muy bien. Pues ahí en aras de responder Sí, ahí por la administración, pues si bien yo no soy de planeación ni ninguna de las autoridades que acabaste de decir, digamos lo que precisamente esa es la preocupación que se tiene en la alcaldía, y un programa como Cinturón Verde, Jardín Circunvalar, lo que busca es atender esa debilidad que la ciudad ha tenido por muchos años, y lo hablábamos al principio, y es, infortunadamente los instrumentos de gestión y de control han fracasado en nuestro territorio, y uno lo ve con todos esos perímetros urbanos que hoy están urbanizados, que están por fuera del perímetro, o los usos indebidos en los cerros, ¿cierto? Y hoy, precisamente, el Jardín Circunvalar es una estrategia totalmente concordante en ese sentido, que lo que busca es maximizar los recursos naturales y ponerlos en función de las personas, y que esos cerros tutelares, y también lo planteas ahorita hace un segundo, no solamente es ver Cerro Las Tres Cruces, sino toda esa conexión de cerros que tenemos hoy en nuestro borde, cómo lo ponemos en función del espacio público, en función de las personas, pero sobre todo en el tema de la protección de los recursos naturales, porque esa es nuestra dispensa del agua, para empezar. Yo quiero hacer allí un paréntesis para contarle a los oyentes que la Universidad de Medellín pues ha venido participando de una manera muy interesante en este proceso de construcción del plan de manejo, y ahora posiblemente de norma de regulación del Cerro de las Tres Cruces, y surge a partir de una iniciativa de la profesora Dora Luz Delgado, en el sentido de que se analizó que ya desde el 2006, si no estoy mal, los otros cerros que yo mencioné hace un rato ya contaban con su plan de manejo y ya estaban declarados como cerros tutelares. Sin embargo, pues parecía como que estaba olvidado, no contaba, digamos, con ninguna regulación. Como decía Dora y Carlos, se había venido usando por parte de todos los habitantes de la zona como zona de recreación, como sitio de esparcimiento, pero digamos que no había una regulación al respecto. Fue allí cuando ya, digamos, esto surge como un trabajo inicialmente con los estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental desde la asignatura Dinámicas Socioambientales, y yo quisiera preguntarle a Dora, o que le contara a los oyentes cómo fue ese proceso, cómo se involucran los estudiantes en estos procesos de investigación, digamos, en temas que son de interés común, de interés para la comunidad, y a partir de eso, cómo surge entonces el primer proyecto, que fue el plan de manejo del cerro. A ver, inicialmente es muy rico como los contextos pues de la información, particularmente realicé un estudio de una maestría en desarrollo sustentable en Argentina. Parte de esa maestría fundamenta que para podernos graduar necesitamos un proyecto que logre tener impacto en la ciudad o en el país donde habitamos. Entonces, con los estudiantes habíamos hecho algunas salidas, y en esas salidas los estudiantes empezaron a manifestar qué había de normativa con respecto a ese cerro y por qué ese cerro no era cuidado. Entonces, en lo que empezamos a averiguar en el plan de ordenamiento territorial, aparecía como un cerro que podría ser un cerro tutelar, pero que no había un estudio de plan de manejo. Entonces formulamos un primer proyecto de investigación en el 2006 con 3 profesores de acá de la universidad, catedráticos, y con ellos empezamos a hacer un análisis de identificación desde las mismas instituciones y desde la comunidad frente a la importancia de este espacio. Y con los estudiantes ayudamos como a formular un poco esa propuesta. Allí entonces nos dimos cuenta que era necesario identificar posibilidades de gestión para realizar el plan de manejo, porque era lo que daba, digamos, la carta de navegación al municipio y a las entidades que corresponden poder tomar pues cartas en el asunto. Entonces la Secretaría le invitó directamente a la Universidad de Medellín desde este estudio previo para que hiciéramos la formulación del plan de manejo en el 2009.
Desde allí, los estudiantes han seguido en sus proyectos de aula presentando algunas iniciativas que tienen sobre todo que ver con procesos a nivel de participación social, porque una de las características bien importantes en la realización de este plan, como lo dijo ahorita don Gonzalo, es que aproximadamente contamos en los distintos momentos de formulación del plan con 250, 300 personas de toda la comunidad, teniendo en cuenta no solo el corregimiento de Altavista, sino también mucho la participación de la mesa y de la Comuna 16. Entonces creo que es un plan que ha movilizado realmente mucha actuación social y de participación, que lo hace un potencial muy grande en términos de ciudadanía y de valoración de ese espacio público. Entonces creo que incluso Laura en este momento, como estudiante que nos está acompañando, puede contarles un poco la experiencia última que tuvimos hace 15 días en una salida de campo del curso. Bueno, antes de subir pues al Cerro de las Tres Cruces debíamos de haber leído el plan de manejo pues, de gestión ambiental para poder hacer una relación de los pros y los contras que debíamos anotar pues en la salida de campo. Ya después de haberlo leído, entender y investigar a fondo sobre este trabajo pues del plan de manejo, como decía pues la profesora, subimos y pudimos hacer un recorrido mano a mano del cerro y los alumnos y lo que hemos leído sobre teniendo en cuenta todos los aspectos, los ambientales, los sociales, y así poder hacer los pro, como les decía, los pro y los contra, teniendo en cuenta de cómo poder mejorarlo, qué vemos, qué ha cambiado de este manejo, pues de este tipo de trabajo que fue presentado en el 2009 y cómo es ahora en el 2013, cómo ha sido la degradación, o si ha cambiado, si ha mejorado. Entonces tuvimos una experiencia pues que trabajamos como de la mano, teniendo en cuenta que, por ejemplo, notamos que el tipo de actividad que se hace allá es con toda la participación social que tuvimos de la mano con las personas que pudimos hablar con ellas allá, y nos decían que no conocen nada sobre el cerro, que nos parece que es algo pues que es como algo que tenemos como que tomar y tener en cuenta, porque son personas que visitan el cerro, hay personas que van hace 30 años, o sea que suben todos los días o suben casi siempre son los domingos a hacer actividades casi siempre deportivas sin tener en cuenta qué es el cerro, cómo fue manejado. Entonces es un poco preocupante. Entonces tuvimos en cuenta y hablamos con las personas tratando de informarlos sobre cómo es el cerro, cómo es el morro pelón, como le dicen pues también, y pudimos llegar a un tipo de conclusión que es la educación como tal, la educación ambiental, el hecho de que podemos mejorar el cerro, digamos teniendo modificando como haciendo, si el cerro es utilizado para hacer una actividad deportiva, hacer unos caminos específicos solamente para la actividad deportiva, porque vimos cómo la cobertura vegetal se está perdiendo, cómo después de que llueve se está perdiendo, está como ese tipo de lavado de suelos, y se está viendo que ya el terreno como tal se está volviendo peligroso, no tanto para la actividad deportiva, sino también como simplemente el subir a observar la ciudad. Se erosiona totalmente. Exactamente. Bien, ahorita mencionábamos que tú haces parte o coordinas el grupo Redeco. Cuéntanos, Sí, aquí hacemos un pequeño paréntesis para contarle a los oyentes qué es Redeco. Bueno, Redeco es un grupo de gestión ambiental. Hacemos parte, pues casi todos somos de la Universidad de Medellín, estudiantes del 5º semestre aproximadamente. También tenemos participantes pues de otras universidades, tanto pues nacionales como pues regionales. Tenemos también, somos jóvenes tratando de llevar la voz, como el nombre lo dice. La red es como si fuera una telaraña de una arañita, que somos nosotros, que vamos construyendo de persona a persona, y la voz, pues el eco, sería la voz que podemos llevar por medio de esta red. Entonces, pues ese es como el grupo, como el nombre como tal. Lo que quieres saber es como lo que pensábamos como el proyecto. Sí, pues sobre todo para ilustrar un poco a los oyentes de lo interesante que ha sido que a partir de una problemática de ciudad se ha tenido la posibilidad de involucrar a los estudiantes con el acompañamiento de, en este caso, la profesora Dora Luz, y a partir de eso pensar un poco, no solamente desde lo teórico, sino en vivo y en directo, cuál es la problemática que vive nuestra ciudad, cómo desde el aula de clase se puede intervenir, no solamente con el objetivo de presentar un examen y sacar una nota, sino también con el objetivo de
de que lo que pensemos, que en este caso tú como estudiante, puede aportar o contribuir a la solución o aportar en la solución de un problema que tiene nuestra ciudad. En este caso ya hemos hablado de déficit de espacio público, hemos hablado de la necesidad de contar con espacios para la recreación, el deporte, y en ese caso ahí se viene no solamente digamos aprovechando ese escenario para la formación de los estudiantes, sino también para que desde la universidad se pueda aportar en un problema de región y de ciudad. Entonces, ¿qué siguió después de este proceso, Dora? Que ya ustedes formularon el plan de manejo y luego ¿qué siguió de aquí en adelante? Bueno, yo creo que entramos aquí incluso a darle un poco como el espacio a Germán en esa propuesta de norma de regulación que justo el año pasado tuvimos la posibilidad en el programa que tiene la Universidad de Medellín a través de la Vicerrectoría de Investigación, el programa de innovación que pretende que los proyectos de investigación pasen, digamos, a un proceso de impacto y de valoración superior. Entonces tuvimos la oportunidad de que lográramos hacer un estudio o un análisis sobre las posibilidades que tendríamos de hacer una norma de regulación que permita en este año entregar una propuesta de ajustes en el plan de ordenamiento territorial sobre cómo seguir protegiendo o proyectando y conservando los alcances y las proyecciones encontradas en el plan de manejo especial. Entonces, en este caso creo que le daría la palabra a Germán, un poco como para que les contáramos cuál es la propuesta puntual que nosotros adelantamos y que justo creo que todos los oyentes estaríamos interesados en empezar a conocer. Gracias, Dora. Hay muchas regulaciones sobre el Cerro Tres Cruces en particular, ¿no? Hay regulaciones, declaratoria de distrito de manejo integrado, ¿no es cierto?, que hizo Corantioquia, es cerro tutelar, es mirador urbano, es suelo de protección rural en el POT, también tiene un valor patrimonial. Bueno, hay una cantidad de normas que van a incidir sobre el cerro. Entonces, en vista de toda esa circunstancia, uno dice, aquí el problema, ya hay una cantidad de normas. Entonces la pregunta es si es necesario o no sacar más normas. Porque siempre es mejor un poco de austeridad en la expedición de normas. A veces una cantidad de normas se convierten en un hartazgo jurídico, que después lo que nos produce una especie como de congestión. Pero realmente las normas que hay están bien, son adecuadas, las apreciamos como suficientes. Hay grandes problemas en el ámbito de la gestión, que se aplique efectivamente un proceso para el adecuado manejo ambiental, urbanístico, patrimonial del cerro. Creo que hay normas. Lo que debe hacerse para mí es un proceso social con los propietarios, con los vecinos, con los usuarios, ¿cierto? Yo creo que tratar de hacer un proceso constructivo, yo llamaría a no hacer un proceso sancionatorio, ¿no es cierto?, de control, o sea, no generar más tensiones sociales, sino procurar esto. Pero para eso se requiere un liderazgo interinstitucional. Entonces, en el ámbito normativo, yo diría que en lo fundamental hay suficiente normativa. Sin embargo, nosotros nos encontramos con una situación que, a pesar de ese propósito de austeridad normativa, vale la pena hacer una excepción en la expedición de normas. Vemos que es necesario una norma en el proceso de revisión del POT. Germán, vamos a hacer, para generarles ya la expectativa a nuestros oyentes, vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y a continuación les vamos a contar a los oyentes cómo se va a hacer eso. Bueno, muchas gracias. Escuchas Frecuencia U, la radio con el sello cultural de tu ciudad.
Estas son las voces y programas que enriquecen los contenidos de la radio cultural en Medellín. Bienvenidos a una nueva emisión de Territorios. Hola y bienvenidos a Talentos Invisibles. Esta es Frecuencia Deportiva. Bienvenidos a Radiotech CTS. A una emisión de Crónicas en Frecuencia. Hola, y estamos en 1800. Saludos amigos, bienvenidos a Cotidiano. Emisora Cultural Universidad de Medellín. Frecuencia U. 940 AM. Dirige Jaime Tobón. Muy bien, Germán. Entonces, te interrumpí, pero por favor continúa contándole a los oyentes entonces cómo va el proceso de la norma. Entonces, ¿cuál es el punto que habría que destacar? Aquí ya hay consenso en lo que hemos conversado esta tarde, que hay una apropiación pública total del cerro, pero su propiedad es privada. O sea, la comunidad lo usa como un espacio público, pero formalmente no es un espacio público, porque es un espacio de propiedad privada. Entonces, esa tensión habría que solucionarla. Puede haber diferentes formas de solucionarla. Nosotros vemos que la más sencilla es tener el dinero suficiente para hacer las compras de las tierras en beneficio de lo público. Porque un espacio con una vocación pública como este, pues debería formalizarse como espacio público, como espacio de la sociedad. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que siempre que vamos a mirar los recursos siempre son escasos, hay muchas cosas por hacer, hay otras prioridades. Pero en la gestión urbanística se han desarrollado instrumentos financieros que tienen su propia racionalidad, que en este caso permitirían expresar lo que están haciendo el Cerro Tres Cruces. ¿Qué sucede? Hay una figura que la usa el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, que se conoce como los ámbitos de reparto, que son espacios de la ciudad donde los constructores, urbanizadores, van a depositar un recurso correspondiente a sus obligaciones urbanísticas. Entonces, ese dinero que los constructores o urbanizadores pagan por sus obligaciones urbanísticas se va a un fondo, y ese fondo se utiliza para generar una economía de escala, de tal forma que la ciudad pueda adquirir suelo que se pueda desarrollar como espacio público, como equipamientos, de una manera fuerte, porque de lo contrario se fragmentaría los recursos que se genera por el proceso de urbanización y de construcción en muchos casos. O sea, hay pequeños desarrollos urbanísticos o constructivos o incluso medianos desarrollos que no tienen cómo pagar un espacio de calidad, o lo que resultaría de ese pago sería tan pequeño que resulta en una fragmentación que tiende a deteriorar la calidad urbanística, la calidad de sistema de espacios públicos y de equipamientos a nivel de ciudad. Entonces, esa figura, ese aprendizaje que ha tenido Medellín con la gestión de su plan de ordenamiento territorial ha sido fructífera, está acreditada, pero resulta que esos fondos solamente se pueden aplicar en espacios urbanos, en lotes urbanos. O sea, el fondo se aplica para desarrollar un parque urbano, por decir algo, ¿sí? Equipamientos urbanos. Da la casualidad que Cerro Tres Cruces es rural, está en todo el límite, pero es rural. Entonces, Cerro Tres Cruces, por la reglamentación que existe hoy en el POT, no puede ser un lugar de ámbitos de reparto, no puede ser un lugar de pago de obligaciones urbanísticas, constructivas, generadas por el desarrollo constructivo y de urbanización de la ciudad. Entonces, la propuesta es demasiado sencilla. Es que en la revisión del POT se habilite un
espacio rural, se habiliten espacios rurales que prestan indudablemente un apoyo urbano, como es el caso limítrofe, el caso de Cerro Tres Cruces. Entonces ahí ya tendríamos la oportunidad de que unos recursos específicos que están destinados por la legislación y por la ciudad para desarrollar espacios urbanos, equipamientos, espacios públicos, puedan ser aplicados en Tres Cruces. Es algo demasiado sencillo en el proceso que hicimos, es sencillo en el sentido de entender y de incorporar en la revisión del POT. Muy bien. Sí, Carlos. Bueno, yo creo, Germán, que hay un reto grande y hay que revisarlo. De todas maneras, ese fondo que hoy tiene el municipio de Medellín sigue siendo muy insuficiente. Y digamos que uno de los temas más costosos que hay en el desarrollo del espacio público es la adquisición de los predios. Y el Cerro Las Tres Cruces es una zona que tiene un alto valor en términos de predios. Yo creo que adicional a ese, que es muy importante y que yo creo que habrá que revisarlo, hay muchas otras estrategias también de poder intervenir en este cerro. Lo uno es hacer un tema de integración con los mismos propietarios, o sea, cómo a partir de que ellos mismos puedan desarrollar actividades y puedan tener un uso del cerro en un aprovechamiento comercial, en el sentido que hay unas potencialidades muy grandes en el cerro, no solamente, y no lo digo en el sentido que cobren una entrada, porque eso no va a pasar ni tiene ningún sentido que pase, pero sí podemos poder tener una serie de infraestructuras o equipamientos que puedan darle soporte a la gran potencialidad que tiene el cerro, que es la gente que lo visita. Lo otro es el tema de compensaciones, lo otro es el tema de intercambiar densidades, o sea, hay unas oportunidades muy grandes que tiene y que tienen que discutirse en esta revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, y por eso decíamos, y yo lo digo siempre que tengo la oportunidad de decirlo, y es que pocas veces en el modelo de ciudad o en un desarrollo de ciudad se junta la voluntad de un gobernante frente a un desarrollo y una formulación de un proyecto, y a su vez la revisión y el ajuste del plan de ordenamiento territorial. Entonces, lo que es el cinturón verde, jardín circunvalar, que tiene que tener todos los instrumentos de gestión para viabilizar ese borde, tendrán que ser tenidos en cuenta en la revisión del plan de ordenamiento territorial, y debemos brindar y posibilitarle a este POT muchos instrumentos de gestión, porque digamos que hoy aparte del que tú estás mencionando, no tenemos otro, ¿cierto? Y también hay una dificultad grande en el sentido que el cerro es un área rural y que debería ser, digámoslo en términos de posibilidad de metros cuadrados de espacio público, un aporte significativo para la ciudad. Y en ese sentido venimos trabajando en la empresa de desarrollo urbano. El cerro hace parte de la zona de transición del cinturón verde metropolitano y es un elemento sustancial del jardín circunvalar. Eso aplicaría, Germán y Carlos, para el caso de los cerros que están ubicados en la ladera oriental también. O sea, esa figura sería viable. Cada cerro tiene su realidad y tiene su complejidad, pero esa figura podría ser aplicable a otros cerros tutelares. Total. Inclusive nosotros en el cinturón verde, en el jardín circunvalar de Medellín, digamos que los hitos ambientales y los cerros tutelares son unos elementos fundamentales, son esos nodos. Nosotros siempre hemos dicho que el jardín circunvalar son unos nodos y unos enlaces. Esos nodos son esos grandes parques metropolitanos que en este caso son Pan de Azúcar, que es un cerro tutelar, el Cerro La Cruz, que no es un cerro tutelar, pero que es un cerro importante de la ciudad, que tiene la Piedra La Galana como su gran exponente ambiental, después del Cerro Santo Domingo, el Cerro Picacho, todo lo que tiene que ver con Pajarito, cómo se conecta con Morro Contento, de ahí cómo conectamos con Comuna 13, los cerros de Altavista, que son unos elementos muy importantes que hoy tenemos en ese borde, y llegando al Cerro Las Tres Cruces como ese articulador de espacio público. Entonces, una vez tenemos identificados esos cerros o esos nodos, o esos parques metropolitanos, nos volvemos es empezarlos a conectar para que el Cerro Las Tres Cruces no sea como hoy, que es un cerro de la Comuna 16, pero lo que queremos es que el cerro sea un cerro de la ciudad, que toda la gente lo pueda disfrutar y que vos puedas tener un sistema ecológico articulado en todo el borde urbano rural, en todo ese borde urbano rural, en función de la gente, que es cómo ponemos esos cerros tutelares para que la gente los disfrute. Yo creo que hay un tema muy importante, y es, en la medida que haya apropiación, hay institucionalidad, y en la medida que haya apropiación, institucionalidad, hay protección. O
sea, las leyes y las normas son muy importantes. Germán lo decía ahorita, que tenemos muchísimas normas, pero nos hemos quedado cortos en los instrumentos de gestión. Y en los instrumentos de gestión son la forma como se materializan esas normas, y ahí es donde tenemos esa gran oportunidad con el POT. ¿Qué pudiera agregar sobre esta propuesta? No creo que sea la panacea, es abrir una ventana a la financiación de una tarea concreta que hay que hacer en Tres Cruces, que es urgente, que es empezar a comprar algunos predios prioritarios para garantizar que se formalicen espacios públicos, al menos siquiera los más afectados, los más erosionados, los que más usa la gente. Ser un proceso paulatino. Y el entorno de desarrollo urbanístico de ese cerro le dice a uno que en efecto hay recursos que tienen ese origen en el proceso constructivo y urbanizador de la ciudad. Entonces, la ciudad simplemente ya tiene una deuda con Tres Cruces. Entonces, sería decir, la comuna, los líderes, decir, me planteemos esta propuesta, vamos a ganar que se haga este proceso, y tiene una ventaja, que va a producir una solución digamos, racional en favor también de los particulares, porque también hay que pensar en el interés privado. Hay unos propietarios que tienen un capital ahí que le cuesta, tiene un costo tributario, y que por el carácter de espacio público y por todas las otras normativas que el carácter de espacio público efectivo, más no formal. Quiero que es importante esa precisión, ¿no? O sea, el Cerro Tres Cruces es un espacio público efectivo, que es un concepto que está en el decreto 1594. Lo define el uso. Lo define el uso, pero la formalidad es la que le falta. Y la formalidad es necesaria para poder hacer la gestión. Pero la formalidad es un círculo vicioso, se necesita comprar esos predios. Y es una forma de eliminar esa tensión entre lo público y lo privado que se está, digamos, alrededor del cerro. A ver si entendí, porque de pronto, no sé si los oyentes están como yo, que se perdieron un poquito. ¿Eso significa que la mejor fórmula es comprar los predios o, como decía Carlos, involucrar a los propietarios en una figura que permita el uso como espacio público? Creo que todas esas cosas se han barajado, son propuestas. Yo tengo la claridad de que, pues, para mí vería que una salida concreta, no necesariamente excluyente con cualquier otra propuesta, es que se compraran predios y que se compraran los prioritarios, que se dijera, eso ya todo el mundo lo sabe cuáles son los prioritarios, lo sabe la gente de la comuna, es espacializar y decir, estas áreas son prioritarias, vamos a comprarlas. Y un mecanismo para comprarlas, un mecanismo financiero, es habilitar todo el cerro como un lugar donde se pueden pagar las cargas urbanísticas, sea ámbito de reparto de cargas urbanísticas. Ese es un mecanismo financiero simplemente el que estoy proponiendo para solucionar la tensión público-privado que hay en este caso. Lo que propone Carlos del EDU es otras gestiones que pueden ser complementarias, no excluyentes, ¿no es cierto?, de la salida a esa tensión público-privado que se está dando en este momento. Pero sobre ellas no tengo una opinión. ¿Cuál es el proceso que debe surtir esta propuesta de norma ante el Consejo Municipal? ¿Cómo se da ese proceso? No, pues digamos que la propuesta es en donde está. O sea, en este momento se viene formulando todo lo que es el jardín circunvalar. Un insumo fundamental es el estudio que hizo la Universidad de Medellín, digamos que ese es el punto de partida. Nosotros en este momento tenemos dentro de las obligaciones hacer esa revisión o esa actualización para que podamos entregarlo como aporte a lo que es la revisión de ajuste del plan de ordenamiento territorial, y digamos que es allí donde se definen los instrumentos de gestión, donde tanto planeación o el alcalde en este momento, en este caso pues que es la persona que propone el consejo de la revisión del acuerdo, y el Consejo de Medellín, que es finalmente quien aprueba el acuerdo para que quede en firme. Yo creo que todos aquí sentados, yo creo que estamos apuntando hacia el mismo lado, y es lo que hace falta son instrumentos de gestión para que efectivamente el cerro quede para las personas. Uno u otro o la suma de todos, yo creo que es lo que se está buscando, y es que finalmente el cerro tutelar pueda tener unas obras de mitigación que lo ponga en función de lo que hoy hay. Ahorita lo decía
lo decían ustedes cuando hablaban que hay problemas de erosión, hay problemas de manejo de agua, hay problemas de reforestación, y ese plan de manejo integral, o lo que nosotros llamamos el plan maestro de intervención, es lo que nos va a dar como resultado la posibilidad de intervenirlo. Ahora, yo creo que un tema muy importante es incorporar ese cerro, no solamente ese cerro, sino todos los cerros de la ciudad en el espacio público del urbano, para que podamos poder aplicar todos los instrumentos de gestión y efectivamente podamos hacer ese sueño que tiene el alcalde, y es que el espacio público sea de todos. Bien, ahí le preguntaría a Dora, como digamos la persona que ha estado al frente de este proceso de investigación y de formulación del plan, y a Gonzalo como habitante de la comuna, ¿qué expectativas hay? O sea, ¿qué sale del plan? ¿Qué se está planteando? ¿Cómo se espera transformar este cerro para un uso más adecuado? Porque la apropiación existe y se ha hecho de una manera natural, ¿cierto? La gente se apropia en la medida que sale a hacer ejercicio, que sale a caminar, pero pues hemos hablado que se requiere una regulación, no solo declararlo a partir de una norma como un cerro tutelar bajo unas características, que hay que resolver unos asuntos jurídicos como mencionaba Germán, pero sobre todo es qué imaginario tiene la gente de este cerro, qué se espera de él. Pues yo pienso que la formulación de los 10 proyectos que nosotros priorizamos dentro del plan de manejo son claves y que precisamente fueron desarrollados con el concurso de las personas que ahorita les decía, estuvieron en cada uno de los talleres, tanto del diagnóstico como de la formulación. Y dentro de esa prioridad, por ejemplo, salía la necesidad de un establecimiento de árboles en límites del cerro y senderos peatonales, el diseño y construcción del mejoramiento paisajístico de los accesos y los senderos, equipamientos de infraestructura para los visitantes que van al cerro, porque de hecho en el cerro existen 2 espacios que en este momento están siendo utilizados de forma, digamos, deliberada de algunas personas para proveer a los caminantes de refrescos o de líquido para poder acceder al cerro. Al mismo tiempo también hemos hablado de la adecuación de zonas en el tema del borde urbano y rural, la adecuación y construcción de vías y andenes, de mejoramiento pues de toda la parte paisajística de consolidación. Hay un tema central que yo creo que también aquí hemos estado trabajando también dentro de la misma facultad, y es el tema de la educación ambiental como un eje transversal en el desarrollo de estas prácticas que van teniendo los ciudadanos sobre estos espacios, que requieren mayor capacitación y de acompañamiento para que sea utilizado de forma adecuada. También consideramos la parte de las veedurías en la gestión, ahorita lo estábamos diciendo, de que una buena apropiación de sus líderes y de la comunidad con respecto a estos sitios es fundamental, porque esto genera mayor sentido de pertenencia en la planificación. Entonces, en la medida en que se apropie la comunidad, realmente el cerro podría lograr ese papel de ser un pulmón verde para la ciudad, que permita también esa conectividad ecológica, como lo estaba diciendo Carlos, con esos otros ecosistemas que tiene la ciudad, y al mismo tiempo poder garantizar un equilibrio en esa sostenibilidad que la ciudad hoy requiere para poder que sus habitantes tengamos un nivel de calidad de vida mejor. Muy bien. Doctora, a nosotros nos inquieta que en medio de tanta regulación y tanto pensar, tanto estudio, tanto diagnóstico, la ciudad esta sigue siendo invadida. Si nosotros miramos zona nororiental, ya estamos al límite de la cota superior. Entonces nos inquieta todo este tipo de cosas y estamos siendo, nuestras administraciones están siendo muy laxas. Nosotros hemos estudiado que una de las principales causas del deterioro ambiental es el ecoturismo. A nosotros nos parece que todas estas partes altas de la montaña, a partir de determinada cota, deben ser de protección, flora, fauna, regulación hídrica, sí. Es decir, el mal que hacemos con el turismo, inclusive ecológico, es muy alto.
A nosotros tal vez mal hecho, ¿no? Esa civilización... Porque por sí solo no es malo. Sí, señor. Esa civilización de las carreteras y del turismo se nos ha venido en contra de la misma naturaleza. Y en Medellín tenemos problemas graves en ese sentido. Es decir, nuestra administración municipal está muy dedicada a que Medellín sea una ciudad sostenible, pero nosotros como vamos, no vamos a ser una ciudad sostenible a muy poco plazo. Entonces nos inquieta eso. Yo creo que hay un reto bastante grande en el sentido de cómo hacer compatibles los intereses de la comunidad con los intereses de la administración pública, con los intereses en este caso de pronto las personas, de los particulares que son propietarios del cerro. Y ahí hay es un asunto a resolver. Sí, ese es el reto. Yo creo que todos coinciden en que es un espacio y de hecho la comunidad lo está disfrutando en este momento. Es un espacio apropiado para hacer recreación, deporte, en fin. ¿Cuál sería, cómo hacer entonces para hacer compatibles todos esos intereses en particular? Porque mire que Gonzalo ahorita le hacía una pregunta a Carlos, hablaba del área metropolitana, hablaba de Corantioquia, hablaba de planeación municipal, aquí está presente EDU. Finalmente, ¿quién asume esa responsabilidad? ¿Quién asume esa tarea? ¿Quién, en este caso, si estamos hablando de suelo rural, cómo entra a participar EDU en esta propuesta? O sea, ¿qué intervención puede hacer EDU si se limita básicamente al desarrollo en lo urbano? Doctor Carlos, y una observación, sí. Y mientras tanto las curadurías dando permisos de construcción, inclusive en contra de los planes de desarrollo local y del plan de ordenamiento territorial. Entonces es grave. Bueno, yo creo que lo primero es que yo vuelvo y lo decía y lo decía al principio. Yo creo que una iniciativa importante en ese sentido es el Jardín Circunvalar, que no solamente es una estrategia de planificación. Yo creo que nosotros también somos conscientes que la ciudad está sobrediagnosticada. Esto es una estrategia de intervención. Nosotros esperamos dejar en estos 4 años gran parte de ese Jardín Circunvalar construido, pero lo que sí es importante es que lo dejamos con los instrumentos de gestión que están dados. Otro tema importante es que la empresa de desarrollo urbano lo que hace son unas funciones de coordinación, pero eso es una estrategia de intervención integral de toda la alcaldía, donde la Secretaría de Medio Ambiente es trascendental y hace pues parte del equipo directivo, la Secretaría de Infraestructura, el ISBIMED y todas y cada una de las dependencias de la administración. Estamos pues en esta apuesta. Y por supuesto el Corantioquia es la entidad ambiental en el término rural, donde debe estar y aprobar y aceptar esos planes de manejo. Nosotros esperamos y aspiramos dejar el instrumento, el cinturón verde metropolitano y el jardín circunvalar instrumentalizado y gran parte de él construido. Bueno, yo pues aprovecho que este es el último programa de la Facultad de Ingeniería para agradecerles a todos los oyentes su atención, agradecerle a María Andrea por toda la actividad de coordinación que ha realizado para lograr que estos programas fueran posibles. Agradecemos a todos los invitados que nos acompañaron en el día de hoy y en los días anteriores. Podríamos seguir hablando mucho acerca del Cerro de las Tres Cruces porque la verdad que es un tema complejo, no solo desde lo normativo, sino también ya en lo operativo y en la gestión. Es un buen ejemplo de los retos que tiene la administración municipal y que tenemos nosotros también como ciudadanos, y por eso desde la universidad no hemos querido ser ajenos a esos retos y hemos querido poner nuestro granito de arena con los aportes que se han venido haciendo desde el grupo de investigadores liderados por la profesora Dora Luz Delgado. Los invitamos, la próxima semana inicia una serie de programas también en el marco de investigación para el desarrollo, una serie de programas ya relacionados con el Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas y Administrativas y Contables, CIECA, también de la Universidad de Medellín. A todos, pues, gracias por su participación y nos veremos o nos escucharemos más bien en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. La anterior fue una producción de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Medellín.
investigación para el desarrollo, resolución de problemas sociales desde la Academia para el Progreso Intersectorial. Dirección